Bienvenidos a esta nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, Eric Parrado, superintendente de bancos e instituciones financieras. Muchas gracias por estar acá, Eric. Encantado, gracias por la invitación. Bueno, esta es la semana de bancos. La semana pasada tuvimos a tu contraparte del mundo privado. No voy a tratar de pronunciar su apellido porque ya me costó bastante no concentrarme, pero Segismundo Chevlin Seuten, creo, sí, exactamente. Bueno, está candente el tema. Te queríamos invitar por dos. Uno, obviamente la Ley General de Banco y lo que se genera, y lo que incluye, y lo que falta, o las críticas o no que se le han hecho. Y también hablando de una cosa que bajo tu tutela, o bajo tu mandato, la superintendencia ha sido muy proactiva, y que es el tema de género, de igualdad de género, de accesibilidad, de inclusión. Pero empecemos por lo de la Ley General de Bancos. Habían dudas si iba a pasar. Han habido dos gobiernos que han tratado, que se han hablado. Uno mira a grandes rasgos lo que quedó en carpeta en el gobierno anterior, y sobre todo en el tema de Basilea no es muy disimilar. El tema de la regulación cambia. ¿Están contentos ustedes con lo que está en el Congreso ahora? Estamos muy contentos porque esto fue un proyecto que empujamos desde el 2014, ¿no es cierto?, cuando entró la nueva superintendencia, ¿no es cierto? Y ahí lo que hicimos es tratar de convencer al ministro de Hacienda en ese tiempo de que había que hacer una reforma a la ley de bancos, sobre todo porque los multilaterales empezaban ya a hacer críticas un poquito más insistentes respecto a 4 ámbitos: la mejora del gobierno corporativo de la propia superintendencia, los temas de resolución bancaria, cuando ya estamos en una crisis bancaria y cómo resolverla, y también los temas de Basilea III respecto a los requerimientos de capital. Y el cuarto punto es la supervisión consolidada. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora es hacernos cargo de los 3 primeros puntos, y bueno, el tema de supervisión consolidada, estamos dando un paso adelante con esta creación de la Comisión para el Mercado Financiero, donde la superintendencia de banco también se va a integrar, y por lo tanto hay que hacer trabajos más adelante para proponer una ley en el nuevo gobierno. Pero yo creo que estamos pegándole muy fuerte a hacer una puesta al día moderna a la modernización de la Ley General de Banco. Voy a tocar en el tema que el último, porque tú has estado involucrado en una polémica que todavía la superintendencia todavía no decide si va a presentar de nuevo, que es el tema de los créditos correlacionados con el tema de Itaú Corbanca y los préstamos a las cascadas. Pero más allá de eso, cuando el BCI exitosamente logró entrar al mercado americano, y en un mercado que le ha ido bastante bien, nuevamente, siempre con reservas, sin ser completamente transparente, nosotros lo reporteamos con bastante profundidad, pero uno de los obstáculos que hizo que el BCI tuviese que terminar pagando más plata y se demorara casi un año más, entonces, era que los reguladores americanos decían: el holding, la estructura propietaria de ustedes es demasiado opaca, es demasiado complicada, no es transparente, y ustedes, si no la separan, no la hacen clara, no le vamos a dar la licencia. ¿Por qué seguimos esperando con ese tema de la supervisión a holdings? A ver, eran 2 críticas principales. Una, el tema de la propiedad, la malla societaria, ¿no es cierto?, que era muy enredada respecto a lo que pensaba el regulador financiero americano. Y otra crítica era relacionada con la supervisión consolidada, ¿no es cierto?, que hoy día no tenemos una ley de supervisión consolidada, pero tuvimos conversaciones con el regulador financiero americano donde explicamos cuál era la situación en términos de regulación y supervisión. Porque acá no significa que la supervisión consolidada primero no exista, sino... Esto yo creo que no lo sabía, por lo menos yo no me acuerdo. ¿Estas conversaciones se fueron en conversaciones informales, o hay una relación institucional entre los dos reguladores de que hay vehículos bajo los cuales se realizan este tipo de consultas? Tenemos memorándum de entendimientos con el regulador financiero americano, y por lo tanto tenemos mucha conexión y constante conexión con ellos. Y por lo tanto, cuando surgió el tema del BCI, empezamos a revisar cuáles eran las cosas que ellos trataban de observar respecto a las características propias del sistema financiero chileno. Y por ejemplo, le planteamos que acá tenemos el Consejo de Estabilidad Financiera, donde se sienta el ministro de Hacienda conjuntamente con el presidente del Banco Central y los reguladores financieros, ¿no es cierto?, el súper de valores, el súper de pensiones y el súper de bancos, para revisar en conjunto el sistema financiero, por lo menos a nivel sistémico. También tenemos el Comité de Superintendentes, que eso ya es a nivel más micro en términos de la coordinación de los distintos esfuerzos que hacen la superintendencia. Entonces, hay una suerte de supervisión consolidada en términos de intercambio de información. Podemos intercambiar información con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central, y por lo tanto eso es lo que le explicamos al regulador financiero americano para que entienda que estamos dando pasos a la supervisión consolidada. Obviamente, esto va a requerir un proyecto de ley, una ley en el próximo gobierno. Yo creo que ese es el paso necesario que tenemos que dar.
¿Cuál es el obstáculo? Lo pregunto no solo como periodista y para que la audiencia y los lectores lo entiendan, te lo pregunto también como una persona que me interesa. ¿Cuáles son los grandes obstáculos para algo que parece un poco de perogrullo? ¿Quiénes se oponen? Más allá de los mismos conglomerados que les gustaría mantener esta estructura, pero ¿cuáles son los obstáculos, incluso prácticos, para que no se avance más en ese tema? A ver, yo creo que el gobierno hoy día está haciendo diversas reformas que son bastante estructurales y bastante importantes y que obviamente quita tiempo al Ejecutivo y también quita tiempo al Congreso. Y por lo tanto hay que ser bien cuidadosos respecto a qué proyectos de ley vas a priorizar. Y los gobiernos tienen que dar prioridad a ciertos proyectos. Y la prioridad que tuvo este gobierno es darle prioridad a la modernización de la legislación bancaria. Y eso es un activo bastante grande. La última gran reforma que se hizo en términos bancarios se hizo en 97 y fue una reforma no tan grande como la que estamos planeando hoy día. La gran reforma se hizo en el año 86, producto de la crisis de los años 80 y por lo tanto lo que hoy día estamos viendo es una innovación estructural grande y que va a ser recordada por mucho tiempo. Se dio por la casualidad que se presenta el proyecto de ley, está en el Congreso, no a grandes rasgos, para la gente que no sigue tanto el tema, es Basilea III, que son los requerimientos de capital y la forma que van a ser regulados y cómo se relacionan los conflictos cuando hay conflictos. Justo se da que más o menos a un mes que entra la legislación, Standard & Poor's le corta la nota crediticia a Chile, le recorta la nota a 2 bancos y pone en Credit Watch negativo una observación a la industria prácticamente completa. Es coincidencia, obvio, pero ¿ustedes creen que desde el punto de vista de supervisión va a tener un impacto? La banca resiliente del mercado ha mostrado que la verdad que pasó casi inadvertido en el término cuando uno mide la reacción de los bonos, el spread, los credit default, riesgo país, etcétera. Standard & Poor's es bien explícito respecto a la justificación que hace para la rebaja de estos bancos y del Credit Watch que tiene también en los otros bancos que también está revisando. Y está todo influenciado por el riesgo soberano. Entonces, de alguna forma, hay un techo que es el riesgo soberano y que afecta de alguna forma a los distintos bancos. Y acá fue el caso del Banco Estado y también del Banco de Chile, ¿no es cierto? Eso, ¿qué significa? Significa que los costos de fondeo podrían ser más caros, pero es importante mencionar que ya está de alguna forma incorporada la información respecto a esta posibilidad. Entonces, en términos del impacto hoy día, esto ya estaba asumido de alguna forma hace algunas semanas atrás. ¿Y usted ve un impacto que eso se transfiera a crédito hipotecario, crédito de consumo un poquito más alto, que la banca se ponga un poco más conservadora? ¿Eso lo ven ustedes junto con el Banco Central? ¿Cómo están monitoreándolo? Yo creo que no, porque ya lo hubiéramos visto y de alguna forma hoy día estamos, por ejemplo, si tú revisas las tasas de interés de los créditos hipotecarios, son las tasas de crédito hipotecario más bajas en la historia de Chile y por lo tanto uno podría decir esto debería haberse ajustado hace un mes, hace un par de semanas y no hemos visto ninguna reacción. Entonces por ese lado nos quedamos tranquilos, obviamente esa es la foto, hay que mirar para adelante y por eso a veces uno revisa cuando las clasificadoras de riesgo sacan sus opiniones, uno tiene que ponderar de alguna forma, porque si uno proyecta la economía hacia adelante, la economía hacia adelante va a mejorar. Uno ve tasas de crecimiento del 2018 mejores que el 2017 y por lo tanto la relación... Pero un gasto también mayor. Claro, pero uno ve una relación entre colocaciones, por ejemplo, lo que nos interesa, ¿no es cierto? En términos de crédito hipotecario, comercial y consumo, vamos a ver una reacción mucho mejor de lo que estamos viviendo en 2017 y hoy día estamos viviendo tasas de crecimiento de colocación en torno al 5 o 6%, lo que es bastante razonable y muy asociado a lo que está pasando con la economía. Volvamos a la Ley General de Banco, el proyecto... En general, las reacciones han sido de que la banca no debería tener mayores problemas adecuándose a estos nuevos requerimientos. Las cifras que se barajan, algunas, lo dijo acá el presidente del gremio de los bancos, que más o menos 3.000 millones de dólares, pero depende cómo se medían los ponderados, podían llegar más. Un informe que no me acuerdo de cuál agencia extranjera dijo que depende de unos factores, la cifra podía llegar incluso a los 9.000 millones. No, al final del periodo. La misma agencia que fue la esa fue su número. Bueno, ustedes más o menos ven que están cómodos de que la banca tiene la capacidad de adaptarse sin que tenga un efecto disruptivo en el sistema y en la industria. A ver, en términos simples, ¿qué significan los requerimientos de capital adicional? Si hoy día aplicamos Basilea III al sistema bancario,
el sistema bancario chileno cumple con Basilea III. Hoy día estamos sobre el 10,5, que va a ser el requerimiento mínimo de capital. Pero hay bancos que tienen superávit de capital y hay otros bancos que tienen déficit de capital. Si sumamos todos los déficits de capital para llegar al 10,5% del capital sobre los activos ponderados por riesgo, llegamos a un total de 2.700 millones de dólares. Ya, ese es el requerimiento de capital que necesitan estos bancos con déficit de capital. Eso es mucho o poco. 2.700 millones de dólares. Para mí es bastante, porque yo la verdad... Para mí también, y para muchos de los chilenos obviamente es un número grande, ¿no es cierto? Pero si uno lo... Para el sistema es poco. Pero para el sistema es poco. Si uno lo revisa en términos de utilidad, representa un 15% de las utilidades en 6 años, que es el periodo de implementación de Basilea III. Y por lo tanto, esa gradualidad no va a tener un impacto significativo en términos de los mayores requerimientos de capital sobre tasa de interés y sobre crédito. Es bastante razonable y dado el periodo de implementación de 6 años, se puede hacer y se puede hacer normalmente. Los grandes, en teoría, deberían tener menos problemas que los chicos. A ver, esa es una discusión, ¿no es cierto?, que hoy día está en el mercado respecto a que los grandes van a tener más posibilidades, por ejemplo, de emitir bonos perpetuos o bonos híbridos en el exterior. Claro. Eso es verdad, de alguna forma. Porque y que les va a dar una ventaja comparativa porque el costo de financiamiento es más bajo, por lo tanto se transfiere a crédito más bajo, préstamo más bajo, entonces un sistema que ya está concentrado va a ser más concentrado. Esa es la crítica, ¿no es cierto? Claro. Mirando el vaso medio vacío. Sí. De alguna forma los bancos grandes tienen la posibilidad de hacer emisiones de bonos perpetuos en el exterior. Hay un mercado de capitales que se está desarrollando fuertemente, producto de la implementación de Basilea III en todo el mundo. Hoy día estamos hablando de emisiones de 300.000 millones de dólares, un monto grandote. ¿Puede ser un paréntesis, explicarle a la gente que no sigue tanto lo que es un bono perpetuo? Perfecto. Un bono perpetuo es deuda, ¿no es cierto? Lo que hace el banco es emitir deuda en los mercados de capitales y los inversionistas dicen, yo invierto y le presto plata al banco, ¿no es cierto?, a través de este instrumento que se llama bono. ¿Por qué es perpetuo? Porque dura para siempre. Porque generalmente cuando revisamos los bonos acá en Chile o en el exterior, hablamos de bonos a 5 años, 10 años 20 bonos años, a 10 años, bonos a 20 años, sí. Hay bonos que están en pesos, hay bonos que están en UF, pero en términos simples es deuda, es renta fija, ¿no es cierto?, lo que ya se llama renta fija. La gracia de los bonos perpetuos, al menos en el tema de Basilea III, es que cuando se produce alguna inestabilidad financiera en el banco, esos bonos se transforman en capital. Perfecto. ¿Ya? Entonces, obviamente hay una discusión también respecto a lo que pasa con Banco Estado, vis a vis los bancos privados, porque es distinto la situación, el mecanismo tiene que ser distinto, porque no puedes transformar los bonos en capital del Banco Estado porque es del Estado. Exactamente, entonces ahí hay otra forma de desarrollo de esos instrumentos. Entonces, la idea es que los bancos grandes hagan esas emisiones en el exterior y los bancos pequeños, dado que no pueden emitir bonos tan grandes, porque el inversionista extranjero quiere bonos grandes de 250 millones, de 300 millones, pueden hacer emisiones internamente. Y ese mercado puede existir y estamos apostando de que exista, dado que tenemos institucionales muy grandes que están en busca de retornos y este tipo de inversiones relativamente más riesgosas en términos de que tengan retornos mayores. Las AFP están buscando retorno, las compañías de seguros están buscando retorno y están buscando plazos largos. Y el bono perpetuo, obviamente... Para que les calcen los compromisos que ellos tienen. Exactamente, y entonces el bono perpetuo encaja perfectamente con esa revisión. Hablemos del tema de la regulación, que era uno de las piedras del zapato, por lo menos el año pasado. Se crea esta comisión, la banca siempre quiso un sistema más colegiado versus una función unipersonal. ¿Cómo va? Porque la SPIF no entra ahora en esta comisión, pero la legislación eventualmente ustedes entran. ¿Te sientes cómodo? ¿Cómo está ese mecanismo? Y la banca ya se acostumbró, está relativamente contento. El rol de superintendente va a cambiar. A lo mejor no nominalmente, pero en la práctica obvio que va a cambiar porque va a tener una corte de apelaciones. A ver, ya hay consenso, diría yo. Hay consenso dentro de los reguladores financieros, hay consenso en el mercado de que la integración es una buena idea y por lo tanto la estamos empujando también. Hoy día lo que se hizo es transformar la Super de Valores y Seguros en la Comisión para el Mercado Financiero con el fin que después, cuando pasemos
los cambios legales por el lado bancario, la Super de Bancos también se incorpore de alguna forma a la Comisión para el Mercado Financiero y tengamos una comisión integrada donde se revisen las distintas industrias. Entonces vamos a tener una suerte de supervisión consolidada, es un primer paso, ¿no es cierto?, o un par de pasos hacia adelante para tener toda la información combinada de los distintos grupos financieros. Entonces yo creo que es una buena idea. Obviamente hay desafíos bastante importantes, hay desafíos culturales. Estamos mezclando, ¿no es cierto?, un objetivo que es solvencia, prudencia por el lado de los bancos con objetivos de conducta de mercado. Que es la de valores. Que es la de valores y seguros, y por lo tanto ahí hay que pensarlo bien cómo funcionan los mecanismos, y la Comisión para el Mercado Financiero va a tener las facultades para ordenar las distintas direcciones, los distintos departamentos para que puedan trabajar integradamente. Y ese obviamente va a ser un desafío de un par de años. Vamos a entrar al tema de la inclusión, pero que hacer una última pregunta. La banca, antes de que llegaran ustedes, era parte, cuando explotó, volvamos, en 2011, movimientos estudiantiles hacen como Despertar Chile, se empieza a cuestionar todo. Y en ese momento estaba también, se cuestionó el sistema de la AFP, la ISAPRE, y la banca entró en eso. Entró porque hubieron muchos casos del tema de las comisiones. No, las comisiones no injustas, la tasa máxima convencional, que se disparaba, iban por fuera, hubo muchos casos que se litigaron. Sí. Como que se calmó, se instaló un CERNAC financiero que la banca en general no le dio mucha bolilla, pero existe. El tema de la tasa máxima convencional se reguló, ha tenido un impacto no deseado que ha desbancarizado un porcentaje, no tanto como la banca predijo, pero mayor que le hubiese gustado probablemente al Banco Central o a la Superintendencia de Banco o al gobierno como política pública. Y al mismo tiempo el tema de las comisiones, que todavía está callado, pero todavía está. Pero la banca como industria no está en el mismo, como que bajó el perfil y no está tan cuestionada, no está tan en la primera línea, la trinchera, como si están las ISAPRES y las AFP. Como actor, ¿ustedes ven que la banca ha cambiado, que tiene una nueva actitud, que se está adaptando a esta nueva realidad, a una sociedad más demandante? Uno de los argumentos más escuchados, y es difícil de explicarlo, pero se lo pregunto a usted, superintendente, es que yo le presto mi plata en la AFP, le prestan plata a los bancos a UF más 2%, estoy inventando, y si yo le voy a pedir un préstamo al Banco de Chile, me cobra mínimo, si soy muy buen cliente, un CAE de 14% anual. Para un ciudadano común que no tiene toda la información, claro que le causa ruido. Y una banca que tiene una rentabilidad sobre patrimonio, la envidia del mundo. Ahora que ha bajado un poco, está en 18, pero estuvo históricamente por sobre el 20, sobre todo los bancos grandes. Muy buena pregunta, y estás tocando varios temas, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que es tan buena pregunta, o sea, te lo planteo así como personalmente, porque desde 2014 hemos tratado de enviar ese mensaje de alguna forma a la industria bancaria, planteándole, oye, hoy día existe un contrafactual, que es la sociedad que está criticando, ¿no es cierto?, a ciertas industrias, está criticando a la industria de pensiones, está criticando a la industria de seguros de salud, y obviamente la industria financiera también podría estar en la lista. Y lo que hay que hacer, obviamente, es, primero, todavía creemos en la autorregulación y por lo tanto hay que hacer los cambios necesarios para cambiar la percepción, por ejemplo, que tú planteas de cierta asimetría en términos de información, cierta asimetría en términos de entendimiento respecto a las comisiones o a los costos involucrados para poder entregar un crédito. En general, cuando uno revisa costos, no es solamente revisar la tasa de interés de fondeo con la tasa de interés que estoy haciendo en las colocaciones, sino que hay otros costos involucrados y por lo tanto va a depender del producto y vamos a tener que ir revisando producto a producto donde se pueden haber ganancias en términos de eficiencia, ¿no es cierto?, en términos de reducción de costos o en términos de disminución de márgenes. Ese esfuerzo lo estamos haciendo como reguladores, ese esfuerzo también lo está tomando la banca, obviamente. Queremos que el ritmo sea mucho más acelerado de lo que estamos viviendo. Hemos identificado varias opciones de cómo la banca podría mejorar. Estamos hablando de los low hanging fruits, de decir, sí, oye, ¿cuáles son las cosas más fáciles para poder implementar en términos de que cambie esta percepción de asimetría? Y yo creo que algunos bancos están tomando esa bandera y lo están haciendo. Y hemos apoyado estas medidas un poquito más de sustentabilidad de la banca. Nosotros metimos el concepto en 2014 de sustentabilidad de la banca, queremos una banca sustentable, pero no para plantar árboles, ¿no es cierto?, y sacar una buena foto en los diarios. Es un actor validado en la sociedad. Es un actor validador y sobre todo porque es una industria que se fundamenta en la confianza. Si no existe confianza, realmente no existe sistema bancario y por lo tanto lo que queremos es seguir fortaleciendo la confianza para que las personas puedan poner sus depósitos en un día y puedan recogerlos al día siguiente sin problema. Obviamente sintiéndose que entienden
la información que les entregan los bancos y puedan tener una relación de aprovechar los mercados y no que sientan lo contrario, no que sientan que los mercados se aprovechan de ellos. Y por lo tanto eso requiere mucha educación financiera, hemos insistido con esos temas, mucha información activa y proactiva y no solamente colgar un letrerito y que la gente se quede tranquila y diciendo yo cumplí. No, eso no es suficiente y ese esfuerzo lo estamos empujando de alguna manera con los bancos. Bueno, ahí abriste la puerta para el tema que yo sé que usted ha sido muy proactivo, que es la inclusión financiera en la definición más amplia, ¿no? Inclusión desde el punto de vista social, de género y económico, ¿no? Y hace poco sacaron esta iniciativa. Obviamente que hay un rol social político, pero en general explica un poco cuál es la razón por qué han tratado de ser tan proactivos con todos estos temas. Porque hay una razón económica también. Así es. Nosotros cuando entramos en 2014 dijimos, planteémonos ciertos pilares para poder hacer nuestras acciones, ¿no es cierto? Primer pilar se refiere a los temas de independencia y autonomía. El supervisor bancario tiene que ser independiente y autónomo para tomar decisiones, ¿ya? Segundo pilar es la transparencia y el accountability, es decir, tenemos que, si exigimos independencia, tenemos que ser mucho más transparentes y tenemos que rendir cuenta constantemente y, por ejemplo, lo que hemos hecho es producir un montón de reportes nuevos que queremos cambiar el concepto de proveedor de datos, ¿no es cierto? La superintendencia era conocida como proveedor de datos a proveedor de conocimiento, ¿no es cierto? Hacer nuestras contribuciones también en términos del conocimiento. Tercera opción están los temas de inclusión y educación financiera, ¿no? Y ahí entra el concepto de tratar de revisar distintas políticas para incluir financieramente a más gente y para educar financieramente a más gente. Lo que hacemos en términos de inclusión financiera en Chile, yo creo que ha sido un avance muy grande. Hoy día el 98% de los chilenos sobre 15 años tienen algún instrumento financiero. Lamentablemente, la mayoría no sabe utilizar esos instrumentos financieros. Entonces, nos estamos quedando cortos en términos de educación financiera. Hay un desfase entre inclusión y educación financiera. Y por eso el esfuerzo que estamos haciendo es no solamente tener una visión de inclusión financiera para todo el mundo, sino para ver a los segmentos que están un poquito más rezagados. Y ahí, por ejemplo, entran las mujeres. Y es el esfuerzo que también hace la superintendencia constantemente a través de proveer información desagregando datos por sexo. La mujer es mejor, como yo he visto datos de afuera, no sé si existen en Chile. Yo he visto varios estudios que en general, bueno, no en general, en lo particular también, la mujer es mucho mejor pagadora que el hombre, sobre todo en estrato medio y bajo. Así es, y cada año nos sale la misma conclusión. Trato de modificar los años, trato de modificar los conceptos, trato de revisar los distintos tipos de crédito, consumo hipotecario y comercial, y siempre llegamos a la misma conclusión de que la mujer es mejor pagadora, tanto en número de cheques protestados como también en tasas de morosidad. Y esa señal que es bastante simple, también tiene que transformarse en una herramienta para que las instituciones financieras, instituciones bancarias cambien su portafolio de instrumentos para mujeres y hombres. Si sabemos que la mujer paga en promedio mejor que el hombre, si la mujer tiene una orientación hacia el ahorro de largo plazo, si tiene una orientación hacia el crédito hipotecario, obviamente pensemos en instrumentos más adecuados para ellas. Y no simplemente que... ¿Y la banca te responde positivamente? ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven de la misma forma? Lo ven de alguna... O sea, aceptan que es una realidad, están tratando de implementar instrumentos mucho más específicos, pero de nuevo hay cierta lentitud que ojalá esto se pudiera acelerar de alguna forma para que tengamos una orientación mucho más específica a los distintos segmentos que incluye obviamente el sistema financiero. Última pregunta, pues se me ha acabado el tiempo y después me retan. El tema de la tasa máxima convencional y la desbancarización. Ha aumentado la cifra, como digo, no tan dura como los informes de la banca en ese momento en que esto se implementó, pero mayor a los que el informe que por lo menos el más público, el que nosotros nos referimos, uno que hizo el Banco Central en su momento. Se critica de que esto le ha dado espacio a prestamistas, a grupos de colombianos, hay un montón de evidencia anecdótica, los diarios más populares una vez al mes sacan algún reportaje acerca del sistema. ¿Ustedes lo ven como un problema? ¿Lo siguen monitoreando? ¿En dónde estamos en ese tema? A ver, cuando uno impone una tasa fija, un techo en algún mercado, en el caso de la tasa máxima convencional ponemos un techo en la tasa de interés, en el caso de los salarios mínimos ponemos un piso en los mínimos, siempre va a quedar gente excluida. Eso es por definición y por lo tanto el impacto que uno esperaba es que se desbancarice gente.
El tema es cuánta gente, ¿no es cierto? Y lo que hemos hecho en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es revisar cuánta gente ha salido del mercado bancario de alguna forma y no tiene acceso al crédito. Por eso no hablamos tanto de desbancarización, sino hablamos de no acceso al crédito. Okay. Porque puede ser que una persona salga del banco, pero entre al mundo de las cooperativas, entre al mundo de las cajas o entre al mundo de las empresas retail. Y en ese caso, si uno mide el máximo del problema, estamos hablando de 200.000 personas. Pero eso está explicado, uno, por la tasa máxima convencional, dos, por cómo está la economía en general. Si hay desaceleración, obviamente hay gente que se sale porque no quiere acceder al crédito, o simplemente porque hay personas que terminaron de pagar sus créditos. Entonces, pero el máximo del problema llega a 200.000 personas. Obviamente el hecho de que se salga gente y entre al mercado informal nos preocupa. Y sobre todo nos preocupa que esa proporción de gente mayoritariamente está concentrada en los segmentos de menores ingresos. Y ahí estamos haciendo una revisión mucho más fina para ver cuáles son los segmentos que le está pegando la tasa máxima convencional y ha sido mucho más restrictiva. Una de las ideas también que planteamos en los distintos informes de tasa máxima convencional es que la tasa máxima convencional no ha sido restrictiva para los créditos de consumo, pero sí es restrictiva para las líneas de crédito y para las tarjetas de crédito. Entonces, obviamente, también eso ayuda para que las personas tomen mejores decisiones a la hora de endeudarse. A veces, obviamente, uno requiere un crédito más rápido, ¿no es cierto? La línea de crédito, la tarjeta de crédito, pero si uno tiene que pensar esto, mejor que se vayan por los créditos de consumo. Habiendo dicho eso, estamos revisando constantemente, seguimos revisando para ver cuál es el segmento de menores ingresos que le está pegando para poder hacer alguna recomendación en el futuro si es que se requiere algún cambio legal. Bueno, tengo más preguntas, pero me van a retar, ya nos pasamos de tiempo, así que Eric Parrado, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, gracias por haber venido a la mesa. Este ha sido un nuevo capítulo, les recuerdo que nos pueden seguir por Instagram, Facebook, Twitter, y se me olvida alguna red porque ya estoy viejo y no estoy actualizado. Pero muchas gracias, Eric, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Ya.